Que la paz del Señor Jesucristo los bendiga a los hermanos, que les habla el pastor Anguera Isla. Quiero compartir un poquito la escritura y saludarlos también y bendecirlos, saber que Dios es bueno, que Dios es lleno de misericordia. Darle gracias a Dios por su amor y por su bondad y por su cariño y por su comprensión. Vamos a dar la invitación a los hermanos que quieran estar compartiendo, los que hayan nomás. Vamos a entregar algo pequeñito para pero pues la palabra es grande. Eso es lo importante. ¿Ya? Vamos a bendecir acá. Dios es lleno de misericordia. Comparta el video si quiere estar con alguien ahí también y bendecir en nombre de Dios. Vamos a compartir las escrituras y bendecir a nuestro llamado de Yeshua HaMashiach. Ese es creador del cielo y de la tierra, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que nos da la sabiduría a través del Espíritu Santo y las revelaciones entregadas. Aunque muchos dicen las revelaciones, ya están todas, las profecías están todas. Aunque sabemos que de Mateo 24, quiero compartirlo ahora, este tema también con los tesalonicenses, porque me han llamado, también mucha gente me ha conversado, pastor, ¿qué piensa usted por la iglesia? Si va a ser arrebatada, no va a ser arrebatada, sí. La iglesia, quiero que aprendamos algo en este momento. La iglesia, conforme a la Escritura, y a lo sucedido y a cómo está viviendo hoy en este tiempo la iglesia, hablo mundial, la iglesia no está apta ni para ir a un cumpleaños, ni está apta para pasar, como dicen, la gran tribulación o la tribulación. Porque muchos piensan que la iglesia se va. Si la iglesia no está apta ni... Si el 2020 la iglesia fue atemorizada, la iglesia fue arrinconada, la iglesia fue encerrada. Y más encima estos pentacolas, estos cavernícolas, decían, hermano, volveremos al tiempo antiguo en las casas. Dios está permitiendo que entremos para que ganemos nuestra familia. Donde más hubo problemas fue en el 2020 dentro de las casas. Donde más hubo problemas fue en el encierro. Ni los pastores dejaban venir la gente, ni los pastores salían a visitar la gente, porque la gente decía que no, porque había un COVID. Todos habían predicado un Dios de milagro, de prodigio, un Dios de sanidad, que aunque venga muerte, peste, pestilencia. Hablo mundialmente. Entonces, por eso es lo que nosotros tenemos que ver conforme a las escrituras de la iglesia hoy. No está ni para llegar a la plaza de la esquina. Ya, pero quiero compartir algo de parte de Dios. Amén. Sea la mano del Eterno, del Dios Todopoderoso, este día jueves 6. Aquí en Argentina son 4 días de feriado. Mañana es viernes, sábado. Y el lunes también es feriado. Son 4 días que, bueno, hoy día también, para allá mucha gente, y hoy día ya lo toma feriado ya. Salen a comer, a disfrutar en todos lados acá en Argentina. Ya quiero compartir. Mateo 24, el Señor Jesucristo habló de todo esto, terremoto, peste. Quiero compartirlo, por favor, y quiero que lo veamos. Pastor, pero usted está en... No. Que va a suceder algo acá en la tierra, sí va a suceder algo muy fuerte. Pastor, la gran tribulación pasaron hombres de Dios. Hoy día usted va a predicar a cualquier lugar de una nación donde no ha aceptado el evangelio, usted lo van a quemarlo, lo van a matarlo, le van a cortar la cabeza, porque no se puede hablar de Dios en ese lugar. Usted sabe que va a ir a Irán, y usted sabe que le van a cortar la cabeza, lo van a fusilarlo. Entonces usted, los pentacolas, o los cavernícolas, o los pentecostales, o los apostólicos, que hablan que van a todos lados, yo quiero que vayas a Irán. ¿No vas a ir? Usted me pregunta, pastor Anguera, y usted diría, no voy a ir porque sé que voy a ir a demostrar. ¿Qué voy a demostrar? Para que me maten. Para eso voy a ir. Para que me maten, porque yo sé que van a matarme, porque no reciben a nadie. Ahora, si Dios me enviara a mí, me enviara al Señor Jesucristo en una visión y me dijera que fuera y que vaya, como muchas veces Pablo entró a lugares y donde Dios lo sacó en medio de la gente, donde nuestro amado Jesucristo estuvo y querían apiedrarlo también, y él pasó entre medio de toda la gente, donde Pedro también pasaba entre medio de la gente y ellos no aceptaban,
porque Dios enviaba, eso te lo seguro. Pero el problema, te pregunto, si Dios te hablara que fuera a Irán, ¿vas a ir? Esto es fuerte, esto es de loco. Ya déjeme dar la última invitación y lo vamos a compartir este tema, Mateo capítulo 24. Y los Tesalonicenses capítulo 2. Voy a tomar 2 versículos. No voy a hablar más versículos más para que no. No, es que el Nuevo Testamento, el Antiguo, hermano, es una Biblia. No está separado. Esto no hay una separación. Pablo habla que ya no hay una pared. Es en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 14. Ya no hay una pared. No hay una pared. No existe esa pared. Esa pared ya se fue ya. Ya. Vamos a verla. Amado Dios, te damos gracias por esta gran bendición de compartir. Permítame, Dios, bendecir la vida de nuestro hermano y nuestra vida también a través de Yeshua HaMashiach. Bendecimos, te damos gracias a través de Jesús. Amén, amén. Ya. Mateo capítulo 24. Le dice señales antes del fin. Mateo 24, versículo 3. Estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, una parte diciendo, dinos cuándo será esta cosa y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Hablamos de venida y fin del siglo. Aquí no hablamos de arrebatamiento. El único que habla de arrebatamiento es el apóstol Pablo en los Tesalonicenses. Ahora que muchos dicen que al apóstol Pablo se le reveló esto, se le reveló porque dice que fue a la iglesia de los gentiles, pero me doy cuenta que no hay iglesia de los gentiles, sino que la iglesia judía. Hechos capítulo 2, recibieron el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, Pedro dice, pero están recibido el mismo don que nosotros. ¿Qué impide que no sean bautizados, que no sean uno más de nosotros? Solamente se le dio a Pablo en Hechos capítulo 15 que se apartaran de ídolos de ahogados y que predicara el Evangelio y que le enseñara sobre la doctrina de Cristo. Pablo tuvo que circuncidar a Tito y a Timoteo porque eran judíos pero eran griegos. Entonces ellos no eran circuncidados, pero eran judíos, pero eran griegos. Porque vivían en Argentina pero eran judíos. Vivían en España pero eran judíos. Es como ir a Israel. Israel a los que nacen en otro país no lo toman como un prosélito. Entonces todos no se habían circuncidado y Pablo circuncida a Tito y a Timoteo. Por eso quiero que aprendamos esta parte muy importante. Respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, que es lo más importante. Pablo también lo dice, ustedes en ese capítulo 2, versículo 3, que nadie os engañe. Es la segunda carta a los Tesalonicenses. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy escrito, muchos engañarán. Oír de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, peste y hambre, terremoto y diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos todos, la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La mayoría de la profecía que el Señor Jesucristo habla en Mateo capítulo 24 fue entregada y ya fue pasada ya. Esa profecía que el maestro habló, que los tiempos a venir de las inundaciones, de la guerra, que habrán peste, que habrá hambre. Hechos capítulo 11 va a haber llamado Gabo que se presenta delante de los apóstoles de Pedro cuando estaba Pablo ahí, le dice que viene hambre a toda la tierra. Entonces las profecías ya empiezan a cumplirse. Cuando habla que va a venir la peste, va a venir la gente, va a venir miles de cosas, el apóstol Pablo lo que más da a entender a la gente la enseñanza bíblica. Y Mateo 24 se enseña la profecía del Señor Jesucristo para darle a entender que todo esto tiene que acontecer, pero aún no es el fin. Por eso hay mucha gente cuando pasa algo, lo primero que grita, mano, que nos vamos, mano, viene, nos vamos, prepara la maleta, nos vamos. Lucho, ven, agarra la maleta. Y el Lucho agarra la maleta. Cada vez que pasa algo, lo primero que hacen los hermanos evangélicos, hermano, vaya esto, viento.
El error más grande es que nosotros leemos tanto la Biblia, pero no nos damos cuenta de las cosas que Dios está hablando, como está diciendo. Cuando dice, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Lo compartió un hermano, le hago una pregunta. ¿Usted cuando está en Chile ahora, en nuestro país, predicando en las calles, radio, habla en nombre de Jesús? ¿Qué problema tiene? Tiene libertad de culto. Pero usted va a predicar el nombre de Yeshua a otro lugar donde no está permitido, lo van a matar. Pero en su nación y en casi más de la mitad del mundo se predica libremente el nombre de Jesucristo. Antes no. Entonces Jesús estaba hablando que tenía que pasar eso. Del año 45, del 44, 45, 43, 42, cuando sale el loco el enfermo mental de Calígula, cual reinó durante 4 o 5 años, tenía la inmundicia más grande. Entonces vamos a ver que habían sodomitas, había un tipo Sodoma y Gomorra, y Jesús habla de tipo de Sodoma y Gomorra también, tiempos como Noé. Entonces podríamos tomar esa parte también padeció. Pero dice que será sitiado también, Israel estará como Egipto. Hoy Israel en Jerusalén es una ciudad metida de Egipto y mitad de Israel, donde está los homosexuales más grandes hoy que han salido en el mundo entero, las discotecas en Israel. Entonces, todo se va cumpliendo conforme a las escrituras. Pero en el año 64, 68, Nerón quema Roma y le echa culpa a los cristianos, donde vio una persecución grande, una gran tribulación. En el 70 el emperador Tito destruye el templo de Jerusalén y la sangre de los judíos cae por todo el lugar de Jerusalén, y más encima no solamente eran judíos, sino que estaban los cristianos evangélicos que habín aceptado a Yeshua HaMashiach también, como mesiánico, y también los esparcidos que estaban por todos lados. Vino una guerra muy fuerte siguiendo a toda la gente y siguiendo a todos los judíos y a todas las personas que adoraban a Yeshua HaMashiach. Por eso es que nosotros tenemos que aprender conforme a la Escritura que hay cosas que ya acontecieron. Pero que Jesús dijo, aún no es el fin. Pero tienen que venir tiempos como Noé, tiempos como Sodoma. Tenemos que irnos a una parte de Génesis capítulo 6. Aprender de Génesis 6 y de Génesis capítulo 18. Y aprender de Génesis capítulo 1 para que podamos entenderlo todo bien. Los tiempos como no estos se tendría que venir un diluvio. Dios no va a mandar más un diluvio. Pero tiene que ver gente como los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé había mucha crueldad. La palabra violencia, mucha violencia, es amash, que significa crueldad, crimen. Y hoy en este tiempo lo que más se está viéndose y se tiene que todavía aumentar, porque esto se tiene que aumentar mucho más, la crueldad. La palabra violencia. Mucha violencia en la tierra, que significa amash, crueldad, cruel, es decir, destrucción. Es decir, que es tanta la inmundicia y tanta la maldad en la tierra que hubo en Génesis capítulo 6, cual Dios destruye después por agua, en Génesis 8, cuando llama a Noé teniendo 500 años y Noé muere no sé cuántos años después. Entonces vemos en las escrituras que esto tiene que acontecer. Esto se tiene que ver mucho. Nosotros nos escandalizamos, pasa esto, otro, hermano, qué tremendo lo que se vive. Claro, porque como estamos conectados a una vida social y una vida diaria, una vida humana, y tenemos que respetar las autoridades y someternos a los presidentes, a los diputados, carabineros, policía, investigaciones, gendarmes y a toda la gente que existe con autoridades en la tierra. Nosotros llevamos una vida normal en la tierra, pero la vida que tenemos que llevar es la vida que llevaban los apóstoles y los ministros de Dios, un 100% lleno de espíritu. Entonces ellos estaban muy atentos a todo esto. Entonces el mundo cristiano hoy día, le llamo mundo cristiano porque estamos viviendo más en este mundo que las cosas del Eterno. Estoy poniéndome yo para que no te sientas mal, Pensacola. Escucha bien, hermano cavernícola. Esto es de loco, esto es fuerte. ¿Qué es esto? Escucha bien. Lo que más tenemos que hacer nosotros entrando en las escrituras es saber los tiempos que fueron pasando todo esto. Del 41 hacia arriba vinieron muchos terremotos, muchas pestes. Guerra, han venido miles de guerras. Usted le llama a la primera y segunda guerra mundial, que ahora viene a tercera. Hermano, vinieron muchas guerras. Alejandro el Grande constituyó y luchó por países y peleó y ganó. Y fue un guerrero excelente. Y hubo miles de guerras. ¿Usted cree que esas no fueron guerras? Fueron guerras. Pero como le llamamos guerra, tanques, pistolas, aviones, pensamos que esas son las guerras que nosotros vemos. La primera y segunda, ¿no? Hubieron muchas guerras.
muchos crímenes, muchas propiedades. Los ingleses se metieron por todos lados matando gente y tomando posiciones. Hubieron guerra. Entonces, la gente dice, viene la tercera guerra mundial. Hermano, no hay tercera guerra mundial. Vinieron miles de guerras. Le llama a usted hoy que puede venir la tercera guerra mundial. No es así. Porque hubieron países, ciudades, que se juntaban 5, 6, 8, 10, iban a pelear con 10, con 15 para allá y peleaban. Esas también fueron guerras mundiales. Pero no las nombra, porque como vivimos en este siglo de acá, en este tiempo, en este mundo y en esta área, no entendemos lo que pasó de antes. Pero fueron guerras. Fueron con espada, con lanza, con flecha. Eran guerras. Se escuartizaban a la gente, los mataban, los violaban, los quemaban vivos. Es como ahora que tiráis una bomba y se mueren todos incendiados. Se levanta ahí una bomba y quedan todos quemados. Pero tú le llamas guerra mundial, ¿por qué? Porque hay armas de la tecnología de este tiempo. Pero la tecnología antes eran flechas, espada y lanza. Y caballo y cortando cabeza con una espada. Eran guerras. Hermanos, la iglesia va a pasar un periodo muy, muy fuerte. Muy fuerte. Así que no espere usted que no, nos vamos a esta última semana. Sáquese esa levadura. Sáquese esa levadura. Pablo los Tesalonicenses en el capítulo 2 para terminar. Y los Tesalonicenses, el apóstol Pablo. Capítulo 2. Gracias, Señor Jesucristo. Mire. Tesalonicenses capítulo 2. Dice, versículo 1. Pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os movéis fácilmente de vuestro modo de pensar, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué tiene que manifestarse? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es decir, que primeramente, para que venga eso, tiene que manifestarse la apostasía y el hombre de pecado. Vamos al versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Por qué el apóstol Pablo le está hablando a la gente y le está diciendo, ustedes saben lo que lo detiene? Es decir, que la gente que estaba con Pablo, vamos a ver la hermenéutica, entienda por favor. El apóstol Pablo entrega esta carta, ustedes saben lo que lo está deteniendo, pero antes que se manifieste esto, ustedes saben lo que lo está deteniendo. Pero ustedes saben lo que lo está deteniendo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará que el inicuo. ¿Qué se manifestará el inicuo? Y que primero es la apostasía. Yo pregunto, hermano, ¿cuántos anticristos se han levantado? ¿Cuánta apostasía hay en este tiempo? ¿Cuánta falsa doctrina se ha levantado? Estamos hablando en el año 53, cuando dijo el apóstol Pablo. Estamos en el 2022. Pero ustedes saben lo que lo detiene, dicen. Ustedes saben lo que está deteniendo que se manifiesta en esto. Pero cuando esto se ha quitado, nosotros sabemos lo que lo detiene. Nuestra comunión, nuestra unidad. Estamos todos en el espíritu, estamos todos fuertes. Porque había un cuerpo, había una unidad, había algo. Pero cuando esto se ha quitado, se manifestará. Cuando saquen lo que más le molesta, a ver, hay algo que a usted aquí le está molestándolo. Entonces usted tiene que venir a romper eso. Pero mientras esa gente esté fortaleciéndose en ese lugar, mientras usted no vote eso, lo va a molestarlo. Por eso que dice que nadie
pero dice que ellos saben lo que lo detiene. Entonces los apóstoles fue muy sabio, el apóstol Pablo en 53, dando a entender a la iglesia que la iglesia estaba deteniendo con algo muy importante. México te saludamos, Colombia también. Ahí están los hermanos de España, Murcia también los bendecimos. Chile, los hermanos de acá de Argentina. Hermana Alba, un saludo de parte de Dios. ¿Qué es lo que lo detiene? Muchos dicen, no, es que el Espíritu Santo. Después decían, no, es que la iglesia lo detiene. Pero si la iglesia no está al nivel que tiene que estar. ¿Te imaginas? Hay una iglesia en los tiempos apostólicos que estuvieron estos hombres de Dios. Poderoso, por hermano. Poderoso. Pero la iglesia camina más acá que acá arriba. Perdón, la iglesia camina aquí y no caminamos, que no caminamos a lo que tiene que estar aquí arriba. Entonces ellos tendrían que haber estado abajo, nosotros arriba, no, hermano. Es que había algo muy importante en ese tiempo que hoy día también está, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros hemos estado más en las cosas humanas que en las cosas del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay que lo detiene? Dice el apóstol Pablo. Si hubiera sido que lo detiene el Espíritu o lo detiene la iglesia, ya se hubiera ido. Porque lo que separaron ellos, pero usted sabe lo que lo detiene, dice el apóstol, y cuando esto se ha quitado, se manifiesta. En el tiempo lo dije, Constantino, en los tiempos 312, ellos sacaron la unidad del cuerpo de Cristo. Tú cuando cortas un brazo, sacas algo de tu cuerpo, ya no es el mismo. No puede mandar la cabeza si no tiene brazo. No puede mandar la cabeza si no tiene pie. Solamente con la boca va a pedir ayuda a la gente. Pero en cambio el cerebro te manda tu boca a que tú puedas mover el dedo pequeño. Da vuelta a tu mano. Porque la mente la lleva y trae a la boca. Empúñala. Alaba. No lava. Entonces, la mente trabaja. Pero si tú no tienes manos, tú no tienes piernas, no vas a poder mandar. Te vas a tener que llevar gente a ordenarte para que ellos puedan guiarte. Entonces, eso fue lo que lo detenía al falso profeta en esos tiempos, a la apostasía que había. Y el cuerpo de Cristo fue quitado. Hoy piensan levantarse el misterio apostólico, pero no es el mismo. Verdaderas mentiras, inmundicias, lácaras, hombres que dañan, que roban. El mismo mensaje. Pentecostales, lo mismo. Pentacola, lo mismo. Nos vamos, Cristo viene, aleluya, y empiezan todos. No han cambiado. Siguen, entraron al 2020, como dije, con lo mismo y salieron con lo mismo. Y todavía Dios no ha hablado. ¿Qué va a pasar, pastor? La iglesia va a pasar una tribulación muy fuerte. Gran tribulación pasaron hombres de Dios en los tiempos antiguos. Murieron, los mataban y los degollaban. Pues pastor, que nosotros no pasamos. La iglesia no está apta para nada, hermano. Da vergüenza. La iglesia está metida con los políticos, está con los corruptos, está con los engaños. Muchas iglesias están aliadas con los traficantes, cuando está donde está el narco. Mucha iglesia está trabajada con la gente de afuera, no con cosas de Dios. Mucha gente está casada con la sociedad y no con Cristo. Entonces esto es fuerte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Una pequeña reflexión de la palabra. Muchas cosas han sido cumplidas. Muchas cosas seguirán pasando. Que Dios te bendiga. Espero que sea de bendición. Comparte este video. Y la mano del Eterno te bendiga. Amado Dios, te bendecimos, Dios, y bendecimos a nuestros hermanos que han visto y que quieran aprender las escrituras que tú nos enseñas conforme a tu gracia. Bendecimos a través de Jesucristo. Amén, amén. Antes de la ira, que dice Apocalipsis y Tesalonicenses, el apóstol Pablo, capítulo 1, antes de la ira de Dios, la iglesia va a ser bendecida. Lo vemos. Pero que la iglesia va a pasar, y la iglesia no es gentil, la iglesia es judía. Sáquese eso de acá y póngase la realidad. Bendiciones.